¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Quien les habla, Oscar Arturo González Briceño. Quien no me conoce, trabajo como proyectista desde hace aproximadamente unos 30 años, poco más, y como dibujante y operador AutoCAD, trabajo desde hace un poco más de 30 años, casi 40 años. Estoy aquí para hablarles sobre el BIM. Hablemos de BIM. Building Information Modeling. El sector construcción se encuentra inmerso a nivel internacional en estos momentos en una época de cambio de los modelos que ha registrado su actividad en las últimas 3 décadas, 4 décadas, diría yo, cuando la aparición del AutoCAD. Cuando surgió la aparición del AutoCAD, yo era apenas un imberbe, estaba empezando en esto del dibujo técnico y era un enamorado de la mesa. Este, pero sabía que habían procesos que tenían que cambiar, porque la época de la computadora ya había tomado auge en todo el mundo, y era claro que nosotros teníamos que adaptarnos a esa época. Pero habían personas que no lo, no lo tomaban de la misma manera. Habían personas que eran reacias a pensar que un proceso, que una computadora iba a desplazar a un proceso que venía haciéndose desde hace muchísimos años, casi artístico, en una mesa de dibujo. Yo en lo particular me encantaba dibujar en mesa. Era algo fenomenal, algo que me encantaba, me enamoraba. Me enamoré del dibujo nada más al ver a mi tío Luis Emilio haciendo su trabajo, y eso me atrajo hacia este tipo de profesión, ¿no? Pero también estaba claro que la época de la computación iba a desplazar prácticamente todo lo que se hacía normalmente a mano. Incluso el arte también iba a formar parte prácticamente digitalizado, hecho por computador. Así que me aboqué a aprender el AutoCAD. Me esforcé muchísimo en tratar de adecuarme a las tecnologías que en ese momento se estaban presentando dentro de la vida diaria de todos los profesionales. Pero costó muchísimo hacer entender a muchas personas que era algo que debía hacerse, algo que era obligatorio hacerlo. E incluso muchas empresas empezaron a reaccionar en contra del AutoCAD. Decían que eso era algo que no iba a funcionar porque no había forma de que una máquina reemplazara a una persona y su intelecto y su arte y su oficio, ¿no? Pero es que estaban equivocados en el concepto de lo que es la tecnología. La tecnología lo que te iba era a ayudar a mejorar los procesos que se daban a mano. Simple y llanamente eso. Y eso mismo nos está pasando actualmente con el BIM. Ya el AutoCAD se quedó en nosotros, ya es imprescindible en todos los procesos, pero ya el AutoCAD va a pasar a ser una parte de un sistema, de una metodología de trabajo que es mucho más amplia, y eso es el BIM, el Building Information Modeling. Entonces, este video quiero empezar, requiero o pretendo hacer que ustedes comiencen a transformar su idea con respecto a lo que son los proyectos. Los proyectos ahora deben ser manejados con esta metodología, van a ser manejados con esta metodología.
va a ser obligatorio manejarlo con esta tecnología y nosotros tenemos que empezar a adaptarnos. No nos vaya a pasar lo mismo que nos pasó con el AutoCAD, que fue sino hasta hace muy poco que empezamos nosotros a utilizar estas herramientas que eran necesarias utilizarlas desde hacía muchísimo tiempo. Y nosotros tenemos que empezar a meternos en nuestra mente que el BIM es la que va a manejar nuestra vida diaria en la construcción. Es la metodología que nosotros tenemos que utilizar, empezar a utilizar y aprender a utilizar. Es importante que se tome en consideración que un proyecto no es solamente hacer unos planos y hacer una memoria descriptiva y unos cálculos para un proyecto, ¿no? Un proyecto debemos considerarlo del ciclo global de vida de un activo, de una edificación, desde su concepción o planificación hasta el final de su vida útil, pasando por supuesto por toda la fase de diseño, construcción, operación, mantenimiento y en este sentido cuando nos referimos a un proyecto tenemos que considerar todo el ciclo de vida, cambiando el concepto actual que identifica el proyecto como la redacción de unos documentos que permiten la construcción de un activo. Este cambio en el sector se identifica hoy en día con el concepto del BIM, Building Information Modeling, que se utiliza indistintamente y quizás de una forma no lo bastante adecuada para denominar los aspectos relativos a la tecnología, la metodología y los procesos que se van a utilizar a partir de este momento, ¿no? La vertiente tecnológica es lo que nos lleva a entender el BIM como una base de datos gráfica y paramétrica que viene a recopilar y estructurar toda la información que se genera a lo largo del ciclo de vida de un proyecto, que es producida por una determinada metodología utilizada por los diversos agentes que intervienen en la fase de diseño, construcción, explotación de un activo. El soporte en varias herramientas de software es imprescindible para generar, gestionar y mantener esta base de datos. La visualización de esta base de datos se produce a partir de datos, valga la redundancia, de datos gráficos que generan un modelo tridimensional que pretende ser una aproximación a la realidad que se va o que está construida, el cual nos permite, por otra parte, el acceso a los datos técnicos, los datos de gestión, los datos de producción, en fin, todos los diversos agentes que durante las etapas del ciclo de vida de una estructura, de una edificación. Desde la perspectiva de los procesos, la tecnología que describimos permite que las relaciones entre los agentes empiecen a cambiar los paradigmas, empiecen a cambiar las formas de trabajo, esta forma de trabajo secuencial en la intervención de los esquemas que se dan actualmente, ¿no? Un esquema de trabajo casi en paralelo, anticipando la participación de todos los agentes que trabajan en un proyecto y que actualmente intervienen en fases posteriores. Por ejemplo, viene el arquitecto, toma la idea, empieza a estructurarla, hace un bosquejo, se lo pasa al ingeniero, el ingeniero va, empieza a hacer su estructura, empieza a diseñar sus fundaciones, empieza a hacer los estudios de suelo, empieza a hacer las topografías, va adecuando esa visión del arquitecto a lo que se debe hacer normativamente para
darle vida a un proyecto, ¿no? Entonces, una vez que termina el ingeniero civil, empiezan a hacer todos los cambios y todas las adecuaciones en la parte de sistema, en la parte de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, paisajismo, mecánica, electrónica. Todo eso se hace de una forma secuencial que nosotros de aquí en adelante vamos a empezar a hacer en paralelo, utilizando el sistema o la metodología BIM. En consecuencia, la implementación del BIM en una institución no puede perder de vista esta dualidad conceptual, esta dualidad que hay con respecto a las dos formas de hacer un proyecto, porque vamos a trabajar con ella por un buen tiempo hasta que entendamos en realidad cuál es el sistema, la metodología del BIM y cómo se debe utilizar. Por supuesto, porque ahorita no hay unas normas que nos digan que debemos regirnos para utilizar el BIM, y eso va a venir poco a poco. Eso se va a conocer, eso nos lo va a dar el mismo trabajo, pero de una vez nosotros tenemos que meternos en la mente que esto va a ser necesario y que va a ser lo que va a manejar los proyectos de aquí en adelante. Espero les haya servido de algo esta pequeña charla que les debía desde hace mucho tiempo, porque tengo más de 6 años tratando de implementar el BIM de alguna forma en el modelo de trabajo que se debe utilizar en todos los organismos para manejar los proyectos. Espero que esto les sirva de algo y empiecen a entender lo que en realidad es el Building Information Model. Un abrazo, hermanito. Hasta luego.